Aunque mi tesis se está cumpliendo y hay una rotura, es verdad que ahora viene la parte más difícil, que vendría a ser que esta rotura sea falsa y vayamos viendo un flash crash que viniera en la última semana de abril, como mucho en los primeros días del mes que viene. Y claro, tenemos que correlacionar esta bajada de criptomonedas, este flash crash que estoy esperando, con el mercado tradicional, porque aunque se esté desparejando, es algo muy raro. El Bitcoin se estaba desemparejando, dejaba de seguir la liquidez durante unos días, también dejaba de seguir al Nasdaq durante un tiempo, y a mí esto pues me chirría y digo, ostras, a lo mejor son más confirmaciones de lo que estoy esperando, a lo mejor es mi sesgo, lo iremos viendo próximamente. Pero está claro que está de alguna manera relacionado con el mercado, aunque se pueda separar, para llamarlo de algún modo, unos cuantos días. Así que desde máximos de este año, el S&P 500 ha llegado a caer un 20% en total, desde máximos. Y a pesar de que algunos ya están gritando recuperación, recuperación, yo no lo veo tan claro como podéis ver. Sabéis que este mes estoy súper invertido en el mercado, pero no en capital, sino a nivel de prestar atención. Por esto, este podcast multipotencial ha cogido la multipotencialidad de la inversión, la macroeconomía y la especulación para hablar exclusivamente de esto y además diariamente, hasta que toque relajarnos. De momento no es así. Ya os he explicado en el episodio 720 que espero una caída importante del mercado de las criptomonedas. No es que la espere emocionalmente, hablando de que esté rezando, ¿no?, para que suceda, sino que simplemente tengo motivos para pensar que puede venir otra bajada, un flash crash, antes de volver a subir. Es decir, a medio plazo soy realmente alcista, pero al muy corto plazo estoy esperando un flash crash. Ahora bien, por mucho que a mí solo me interesen las criptos por su riesgo-beneficio, es innegable su correlación con los mercados tradicionales como el S&P 500, del que venimos cayendo un 20%. Así que tiene todo el sentido del mundo que, aunque solo me meta en cripto, esté vigilando de cerca qué están haciendo los mercados y los índices. Al fin y al cabo, si viera un S&P 500 súper alcista, súper fuerte y con potencial de subida, bueno, sería una discrepancia importante con mi tesis verlo subir y pensar que las criptos van a bajar. Pero no es el caso. Hemos visto un mercado débil durante el OPEX del primer trimestre, que es cuando hay expiración de opciones, y aunque algunos ya decían que nos volvíamos arriba, unas semanas antes del crash de los aranceles ya comenté en la comunidad extensamente y más brevemente también en redes y aquí en este podcast de que venía un crash de abril que terminó sucediendo muy pronto además. Pues ahora que me acabo de volver a dar este golpecito en la espalda, decir muy bien, Pau, ya podemos ir al meollo de la cuestión. ¿Por qué el S&P 500 está siguiendo una tendencia débil? ¿Y qué estoy vigilando para hipotetizar que tenga sentido que aún lo tengamos que ver en su media móvil de 200 semanas? Porque aún no ha tocado ahí. Y históricamente, como iremos viendo en el episodio de hoy, cuando hay esta bajada como la que hemos tenido, el precio del S&P 500 siempre termina yendo a tocar la media móvil de 200 semanas en la mayoría de casos. Podría ser esta una excepción, y es que en Ninjas de la Vida ya le tocaría. Pero ¿significa esto entonces que estemos delante de una recesión si bajamos más de este 20%, si vamos a tocar la media móvil de 200 semanas? Lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Sé que la mayoría me escucháis yendo trabajo en coche, con los auriculares, lo que sea, pero para los que ven en vídeo se les hará raro encontrar que estoy en mi habitación de España, que estoy viendo a mi familia y en el fondo aún tengo el logotipo de Bitcoin. No pasa absolutamente nada, no le tengo ningún odio especial. Simplemente me he vuelto muy escéptico al ver ese abrazo de los gobiernos y de los medios convencionales de Bitcoin y digo, aquí hay gato encerrado. Pero bueno, no vamos a entrar en este drama, solo quería apuntar a ese logotipo brillante, ese LED de Bitcoin que aún tengo detrás y digo, bueno, ¿para qué voy a quitarlo ahora? Tampoco no quiero herir las emociones de alguien específicamente, pero había que hacer este apunte. Ahora vamos al kit de la cuestión y ese SP500 bajando es nuestro kit de la cuestión de hoy en día. Cuando pensamos en recesiones, pensamos en, por ejemplo, la crisis financiera de 2008, cuando el mercado cayó un 60% en total, desde máximos hasta mínimos. O pensamos, por ejemplo, en la burbuja de las .com, cuando el mercado cayó un 50%. De todas formas, aunque es verdad que así es como empezaron, no es que lo hicieran de golpe con un solo mechazo, sino que fue escalonadamente. Lo que nos hace preguntarnos, ¿ha sido el crash arancelario algo puntual que subirá igual de rápido como ha subido? Porque claro, ya
ha hecho alguna intentada de empezar a subir, pero se ha seguido debilitando. Entonces, ¿qué? ¿Esperaremos un súper velazo como en el Nasdaq para que se termine recuperando con 2 escalonazos? ¿O lo veremos desangrándose más? Solo hace falta ver esa reacción, ¿no?, que tuvimos en el S&P 500 para ver que, en mi opinión, fue una reacción deplorable. ¿Hubo un velote alcista de un día? Vale, pero al día siguiente ya volví a la cueva. Igual que yo, si no acierto el crash de abril, ¿vale? Que también será deplorable. Por esto hoy me gustaría hacer un repaso tanto de las tendencias de recesiones como de historia para considerar si esta caída que hemos visto en los mercados, en el fondo, nos puede estar avisando de algo más grande que esté por venir. Y es que a menudo no pensamos realmente en otras caídas. Sí que pensamos solo en las crisis, que son como las mediáticas, y bueno, las que afectan más no solo al mercado, sino a la economía, pero no pensamos, por ejemplo, la que tuvimos en 1989, lo digo como si yo ya hubiese nacido, o en 1990, en la que el mercado cayó un 20%. Ahí sí había nacido, ¿vale? La de 1981, donde el mercado, por ejemplo, cayó un 27%, o la de 1980, con una caída de un 21%. Caídas, en este caso específicas, las que acabo de listar, que no se convirtieron en recesiones y que el nivel del 20% ya nos hace plantear si será como estas otras ocasiones en las que terminaron volviendo arriba, como quien no va la cosa, o se convertirá en algo realmente profundo, en una recesión y que nos hará sangrar de verdad. No será solo el mercado, sino también en la economía. Porque parece que el 20% es como el nivel de referencia en la que todos pensamos, vale, ¿este es el suelo? ¿O solo estamos viendo la mitad? Bueno, estamos en una fase, ¿no?, donde podríamos decir que una caída de un 20% no se convierte en recesión a menos que se recupere con bastante rapidez. Algo que no ha hecho, no ha sido el caso. O al menos los movimientos de mercado hasta ahora para mí han sido del todo menos rápido. En la era de las .com, lo que nos encontramos era una caída inicial de aproximadamente un 30%, pero de hecho fue una caída lenta, ¿no? No fue un crash, sino algo muy lento. Yo espero más tipo mechazo, pero fue algo más bien lento. Y de hecho en esa época el mercado estuvo 6 meses a la baja antes de que hubiera algún tipo de recuperación o de repunte o de rally, como quieras llamarlo, que fuera básicamente esto, ¿no? Una recuperación. Después, lógicamente, cayó subiendo más, no, siguió cayendo más, por esto es básicamente una caída propiamente pues lenta, recesión, por eso fue la de las .com y no esos ejemplos que hemos dicho. Entonces, ¿qué significa esta zona turbia de recesión? ¿Recuperaremos o no? Yo creo que aún tenemos que tocar la media de 200 semanas del S&P 500, pero lógicamente no está asegurado. Yo lo digo por estadística. Nos tocaría no forzarlo, ya lo está haciendo Trump, sino que el S&P 500 bajara, aparte de este 20%, un poquito más para ir a tocar la media móvil de 200 semanas para que yo me pueda quedar tranquilo y confluya con este crash, ¿vale? Ya os he mostrado estos ejemplos que sucedía, que bajaba un 20% y volvía a recuperar, pero lo hacía bastante rápido, o sea que la opción más plausible para mí en este momento es que sí, que vaya a tocar esa media móvil y lo haga simplemente por una cuestión, ya os digo, estadística en el tiempo, del tiempo que hace que lo tocó por última vez. Porque recordemos que estamos más cerca de esta media móvil de 200 semanas del S&P 500 que de los máximos de los que hemos caído. Ahora bien, ¿significa esto que ya es una recesión? ¿Vale? Toque la media o no. Seguro que habremos escuchado a alguien decir que esto ya es una recesión sí o sí, simplemente porque hemos bajado a estos niveles. Y que nada lo vamos a escuchar en la tele. ¿Y sabéis cuál es la paradoja de escuchar que estamos en crisis económica en los medios de comunicación? Pues que cuando se anuncia a todo el mundo de que hay una crisis, una recesión económica de forma oficial, entre comillas, porque sale por los medios de comunicación, el mercado ya acostumbra a haber tocado fondo y a haber iniciado una recuperación. Si miramos las estadísticas macroeconómicas de recesión, normalmente el mercado toca fondo 15 días antes de que se declaren las recesiones, lo que es otra paradoja porque cuando el inversor medio escucha en los medios que hay crisis, aún será menos probable de que quiera tocar ningún tipo de activo, cuando la ironía es que seguramente desde ese momento en adelante es cuando la tendencia del mercado, que no de la economía, será alcista. Pero psicológicamente será muy difícil de llevar porque cada pequeña bajada que pueda haber por el camino, esto irá acompañado, ¿no?, de mensajes bajistas, de crisis económicas de los medios, lo que te puede hacer pensar que te has equivocado. Pero ojo, 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 no nos adelantemos ninjas de la vida, porque estadísticamente es así. 15 días antes de la declaración ya se ha tocado fondo, pero la crisis de 2007, por ejemplo, fue distinta.
De hecho, sabéis que pienso que nunca nos recuperamos del todo de esa crisis. O sea, a nivel de mercado, sin duda, a nivel de economía, yo creo que para nada. Pues fue en esta crisis del 2007 que el mercado no tocó fondo hasta 3 meses después de que se declarara, ¿vale? Así que imaginaros si fue profunda. Y en 1981, que no tengo ni idea de qué coño pasó entonces y yo no había nacido, no sé qué noticias había en ese momento que justificaran esa caída, pues tardó 218 días en tocar fondo. Pero aparte de estudiar los análogos históricos, también me encanta utilizar mis queridos análisis macrotécnicos, porque mirad, ya sabéis que me encanta este nuevo concepto que hemos acuñado por este podcast, ¿no? El análisis técnico, el análisis macrotécnico. Combinamos no indicadores, sino datos macroeconómicos con el análisis técnico. Y nos salen pues, unos datos genialísimos. Es lo que me ayudó a decir que en abril venía el crash, que terminó siendo el crash arancelario, ¿no? Pues mirad, en mi publicación donde explicaba cómo lo hice para cantar que venía este crash en el episodio 709, que os dejo las notas del episodio, comentaba que uno de los indicadores que usé para avanzarme fue vigilar de cerca el SP500 dividido por la oferta monetaria, es decir, el M2. Pues no solo me ayudó a predecir este crash, sino que este análogo ha estado siguiendo al dedillo cómo esperaba que reaccionara. El mercado alcista de las acciones empezó en octubre de 2022, con un movimiento muy similar que obtuvimos en 1996 en este gráfico del SP500 dividido por la oferta monetaria. Y ahí luego el SP500 dividido por M2 subió hasta este nivel justo igual que en 1996 y ahí me esperaba una reacción y así ha sido. Es exactamente el mismo nivel en el que el SP500 dividido por M2 acaba de ser rechazado. Y lo que vimos es que cuando el mercado tuvo esa caída del 20%, justo al principio cayó alrededor de un 21%, que es exactamente lo que acaba de caer, un 21%. La pregunta que debemos hacernos es, ¿seguirá haciendo lo mismo si ahora lo ha seguido al dedillo a este análogo? Porque lo que veíamos es que en ese entonces usamos este indicador macrotécnico, es que, joder, me encanta el nombre, que se recuperó durante unas 3 semanas y después vino otro mínimo ligeramente inferior en el que el mercado bajó un 24% total desde el máximo. Así que ninjas de la vida, ya hemos bajado un 21%. Si siguiera al dedillo este análogo, significaría que el SP500 se pondría alrededor de los 4.600, 4.700 para hacer suelo. De nuevo, esto si siguiera exactamente el análogo macrotécnico. Yo ya me doy por satisfecho que haya reaccionado a estos niveles. Si reaccionará igual o no, bueno, creo que esto ya sería quizás, no sé si llamarlo casualidad, pero no lo voy a descartar, ¿vale? ¿Sabéis qué es interesante de estos niveles de 4.600 y 4.700? Que correspondería justo a la media móvil de 200 semanas en el SP500, que en el momento de decir esto en este episodio, correspondería a exactamente 4.678 aproximadamente. Ahí estaríamos hablando ya de una caída de un 24%, lo cual no es mega ultra súper dramática, pero sería una buena caída si viniera en forma de flash crash desde el sitio donde estamos, que es exactamente lo que terminó cayendo también en el año 1998. Pero una diferencia importante que por ahora no podemos saber es que en ese momento la caída fue relativamente corta en cuanto a duración. No fue un declive estructural, no fue una caída en forma de escalera como lo que hizo en algunos ciclos anteriores que todos tenemos en mente, sino que fue un propio flash crash y por esto estas caídas nunca han pasado a la historia como algo que recordamos, porque la gente no se fue desangrando. El mercado cayó, pero no se desangró hacia la economía. Y no tengo ni idea de qué pasó, como os digo, en 1998 para causarla, o que hubiera un argumento que narrara o que explicara, que fundamentara por qué ha causado, pero usando un poco el Google veíamos que la Reserva Federal estaba en unos momentos en los que estaba recortando tipos de interés del 5,5 al 4,75%. Pero como el mercado no se mantuvo a esos niveles más que por un momento, veíamos una repuntada con relativa rapidez. Y algo importante a remarcar es que cuando hablamos de recesiones es innegable que hablemos también del paro. Que no son los despidos los que inicialmente hacen que el mercado baje, sino que es el mercado que baja y se mantiene ahí, lo que está sucediendo ahora, que el paro al fin y al cabo está aumentando, ¿de acuerdo? Y es lo que obliga a las empresas a despedir a gente. Es decir,
primero el mercado baja y es el hecho de que se mantenga ahí que entonces todas las empresas empiezan a tener peores números. De hecho, hace poco veíamos cómo el paro aumentaba y además lo hacía de una forma preocupante. Si no lo habéis escuchado, vais a las notas del episodio, pulsáis ahí y tenéis un enlace al episodio 715, que es donde indagábamos en esto y qué significa y cómo interpretar los datos del paro. Algo que tenemos que sumar a una curva invertida de los bonos durante mucho tiempo, que recientemente se ha desinvertido, para llamarlo de alguna manera, al menos los bonos de 2 años, de los 10 años, y normalmente esto precede a las recesiones. O sea que en este sentido también es preocupante. Así que también existe la posibilidad de que el mercado esté preocupado por esto, ¿no? Y eso es lo que ha causado quizás que cueste tanto subir. Podría ser una especie de doble golpe en el sentido de que quizás si solo tuvieras el uno o el otro no sería tan malo, pero claro, los tienes los dos a la vez, ¿no? Es como jugar al ajedrez. La forma en que consigues que el jaque mate hacia el rival es creando no una debilidad para que tu oponente se enfrente a ella, sino varias debilidades y que por algún lado termines ganando. Pues esto es lo que nos encontraríamos ahora, que podría justificar que estuviéramos teniendo tantas malas reacciones. Y es entonces cuando el oponente no tiene, ¿no?, ningún tipo de recurso para hacer frente a más de un ataque. En este caso, por un lado, tenemos la incertidumbre de los aranceles y de por qué el mercado sigue débil, la debilidad de los datos del paro, lo de los bonos del tesoro, todo esto. Además, mirando el SP500 dividido por el M2, este indicador macrotécnico que nos encanta, corresponde exactamente al primer mínimo que tuvo el SP500 en agosto de 1998. Y luego, después de que llegara a ese mínimo, tuvo un repunte en contra de la tendencia que duró aproximadamente un mes y luego hubo un mínimo más bajo. Que no significa que vaya a suceder exactamente igual, pero los análogos históricos dicen mucho y de hecho lo que estábamos viendo ahora ha sido exactamente calcado a 1998 en este indicador macrotécnico. O sea que si el mercado no empezara a pasar tiempo aquí abajo, a estos niveles, aún habría esperanza de que esto solo hubiera sido un flash crash, pero creo que esto ya lo podemos descartar. Porque la recuperación, o sea, para nada ha venido de una forma tan rápida como se ha crasheado, ¿no? Claro, como el mercado cayó tan rápidamente como lo hizo en 1998, tal vez incluso si consigue, digamos, un repunte contra la tendencia durante 3 semanas y luego baja un mínimo más bajo y va a ese nivel, a esa media móvil de 200 semanas del SP500, con un, ahora sí, un crash cripto que estoy esperando hasta que tenga unas velas, tengo unas velas aquí detrás para que suceda, pues entonces sí que tal vez haya otro repunte más potente para que nos vayamos arriba en mayo, que además estaría muy en línea con la liquidez global que se está creando. El gráfico de la liquidez global, sabéis que ajustada a Bitcoin, pues hay como unos días de offset, en el sentido de que se ajusta y casi que predice el precio en un 80% de posibilidades, y recientemente se estaba desvinculado. Por esto no me he creído la subida que estábamos viendo de Bitcoin hasta estos niveles, ¿no? Claro, cuando la Reserva Federal ponga fin al QT, que es el Quantitative Tightening, se produciría un repunte. Es decir, cuando decías, vale, pues vamos a empezar a imprimir otra vez, ¿no? En vez de sacar dinero de circulación, vamos a imprimir otra vez. Pues esto seguro, pero claro, no se tienen que hacer de rogar, ¿no? Debe ocurrir este año sí o sí para que suceda, que es cuando deberíamos dar la bienvenida a la tan deseada old season, en la que todo el mundo se hace rico en papel, pero nadie vende, solo hace una foto de los beneficios que tiene en el móvil, pero no termina vendiendo porque su avaricia dice que va a generar mucho más dinero, y al final todo el mundo dice, mierda, no me salió cuando tenía, ahora todo eso se está crasheando, ¿de acuerdo? Pues este barrido mínimo que ocurrió en abril, que estábamos viendo, se creó en marzo y abril de 2001, ¿vale? Que fue también precisamente un año postelectoral. Y ahora ha ocurrido exactamente lo mismo en los mismos meses y mismos niveles, también siendo un año postelectoral, en el sentido que cada cierto tiempo, cada varios años, el SP500 baja más de un 20% para ir a cazar, entre comillas, este mínimo de aproximadamente un año anterior, ¿no? O sea que en términos de análogo podríamos argumentar que estamos en este análogo, y si se considera recesión o no será dependiendo de los datos económicos que nos den a partir de ahora, ¿vale? Pero hay un indicador muy divertido, pero a la vez preciso, que mucha gente no considera para predecir, entre comillas, recesiones, ¿vale? Y se trata de, atención aquí, ni nada más ni nada menos que usar Google Trends para predecir recesiones. Buscando la palabra recesión, en inglés, que sería recession, o incluso crisis,
veremos que hay dos picos en cada época que corresponde a una recesión. Es decir, que por cada recesión hay dos picos en los que la gente busca en Google si hay una crisis económica. Lo interesante es que es en el segundo pico de cada uno de estos dos picos cuando ya se está viendo recesión sí o sí. Pero el pico anterior nos avisaba de que venía una recesión. Y lógicamente solo podemos ir atrás unos años con Google Trends, porque bueno, no hace tantos años que Google existe, pero como mínimo podemos mirar a la historia reciente de lo que la gente estaba buscando en las crisis económicas profundas que realmente sucedieron recientemente, ¿no? Una de las cosas que vemos es que muchas veces se produce el primer pico durante la curva de rendimiento invertida de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por ejemplo, en agosto de 2019 es en aquel entonces que teníamos una curva de rendimiento invertida, pero no es hasta más tarde, en un segundo pico, que ocurre un poco más tarde del primer pico, lógicamente, que entonces es cuando sucede la recesión propiamente dicha, ¿vale? Si nos remontamos a la crisis económica anterior, a las anteriores, en este caso sería la de 2008-2009, la crisis financiera, cuando realmente tuvimos la recesión, pero antes tuvimos un pico de búsquedas en Google Trends de crisis o recesión en 2007, que es cuando teníamos una curva de rendimiento invertida. O sea, que hay un lag, como en los videojuegos, un retraso, como algunas personas que conozco, que es que cuando la gente ve la curva de rendimiento invirtiéndose, ¿vale? Quieren desinvertirse, juego de palabras, ¿vale? Y todo el mundo se dice, hostia, no, una recesión. Pero lo que estamos viendo gracias a esta herramienta es que cuando la curva de rendimientos de los bonos se gira, no significa recesión ahora mismo, sino que significa recesión dentro de poco. Mucho cuidado. Así que la gente ve primero la curva de rendimiento invertida de los bonos, se asusta, grita recesión, pero ve como realmente no termina viniendo una crisis económica real, así que siguen adelante con su vida, se olvidan de ello, y es esa curva y la crisis que vuelven a aparecer después del segundo pico, cuando menos se lo esperan, que entonces sí es una recesión. Y lo mismo ocurrió en 2019 y 2020. Que por cierto, ¿no os parece extraño? Nos dicen que el 2020 fue un cisne negro, que nadie se lo esperaba, ese cisne negro de 2020, la pandemia. Pero extrañamente, en 2019 se había dado la inversión de esta curva de los bonos, ¿de acuerdo? O sea que tocaba una crisis. ¿Nos colaron el gato por liebre en forma de cisne negro? Yo creo que sí. Entonces, ¿cuál es la situación actual con Google Trends ahora mismo? Pues hay un primer pico en agosto de 2024 y ahora que estamos viendo hemos visto recientemente el crash de los aranceles y que nadie esperaba que pudiera suceder, a pesar de que, bueno, en todo su programa electoral Trump ya avisó una y otra vez de que no, si yo salgo elegido voy a hacer los aranceles. No sé por qué os sorprende a la gente, pero bueno, pues están surgiendo estas preocupaciones de recesión. Aunque también es verdad que cuando hay nuevas administraciones, al principio se puede producir liquidaciones de mercado, especialmente en épocas de alta inflación y altas tasas de paro, ¿no? Cuando el presidente Reagan asumió el cargo en la presidencia en 1981, una de las cosas que se ve en ese mercado es que el mercado fue liquidando y liquidando y liquidando, justo como estamos viendo ahora. Bueno, con la tontería, la bajada en esa época pues duró un par de años, ¿vale? Claro que después despuntó y que el tío terminó su mandato con el mercado más alto que jamás habían visto. O sea, al final todo el mundo había hecho dinero y quizás se olvidaron del bear market o del crash inicial que tuvieron. También en 1980 hubo una pequeña recesión, bueno, pequeñita no, pero breve, en la que el mercado cayó rápidamente como un flash crash y luego otro movimiento explosivo de subida y luego una recesión propiamente dicha. Podría ser algo así lo que estamos viendo en Ninjas de la Vida. Quizás sea una especie de breve recesión en 2025 y luego una recesión más grande como en 2026. A mí esto me encajaría bastante más, ¿vale? O quizás es mi sesgo de querer ver un 2025 alcista, ¿vale? Esto también es una posibilidad que sinceramente, ya os digo, me gustaría más personalmente y está un poco sesgado por esa opinión que es la que me inclino más. Pero una de las cosas que sí me esperaba era que íbamos a ir más abajo y lo comenté justo cuando estábamos en la zona de los 5.300, 5.400 con los miembros de la comunidad privada de Sociedad Ninja, que puedes unirte si quieres avanzarte a los cambios y todo esto que comento en los podcasts en abierto acostumbran a ser conclusiones de muchas cosas que se han debatido en Sociedad Ninja. Esto hace que no tenga ni dependa de patrocinadores y pueda libremente dar mi opinión y hacer mis experimentos, ¿vale? A pesar de que en 2000 de este mismo año, que la SP500 tuvo ya esta vela bajista muy fea cuando empezamos este crash de forma oficial, del que ya avisé y terminó sucediendo, una de las cosas que me di cuenta
fue bastante interesante y es que se ve que cuando el SP500 tiene una venta masiva de este calibre, termina barriendo ese mínimo de hace un año que comentabas, ¿no? Es decir, que cuando empezamos a crashear en abril, ya comenté en la comunidad que las posibilidades de que barriera el mínimo de abril de hace un año eran bastante altas, ¿vale? Y simplemente porque así la historia estadísticamente lo ha demostrado. Ahora bien, por mucho que se cumpla históricamente, desgraciadamente, no podemos afirmar que cada vez que se barre el mínimo de un año vuelva a subir inmediatamente, ¿no? Porque sí que estábamos delante de un 50-50 en el que vemos que muchas veces el SP500 barre este mínimo del año anterior, como lo ha hecho ahora, y de pronto vuelve arriba para recuperar esas zonas, pero no fue el caso, ¿vale? Sobre lo que viene ahora, lo que se viene ahora, lo único que importa, lo que hay que tener en cuenta es la cantidad de tiempo que el mercado pase a precios más bajos. Esto es lo único que nos tiene que preocupar ahora mismo, ¿vale? Si estamos aquí en junio y el mercado sigue a 5.000 del SP500, entonces las posibilidades de recesión son muchísimo mayores. En el sentido de que la traducción de un mal mercado a una mala economía ya serían muy altas en esta situación. ¿Por qué? Pues porque las empresas se ven obligadas a despedir a gente. Y no importa lo que digan nuestros indicadores, a veces entramos en recesiones y la gente simplemente no puede permitirse comprar activos de riesgo porque están demasiado ocupados tratando de averiguar cómo van a hacer la compra al súper la semana que viene, ¿no? En comparación con la recesión, ahora que estábamos con los análogos de la década de los 70, vemos diferencias porque el paro ahora está teniendo esta tendencia al alza, se está subiendo la tasa del paro, lo cual es malo. Lógicamente diremos, bueno, que el paro sea bajo, pero que tenga una tendencia al alza, igualmente no es bueno. Y toda la razón del mundo tenéis, pero al menos no es tan indicativo de una segunda oleada de inflación, ¿vale? Powell, el de la Fed, el de la Reserva Federal, está hablando de separar la inflación no arancelaria de la inflación arancelaria, lo que es otra de las patas de su circo para que nos fijemos en el micro en vez de lo macro. ¿Qué importa si la inflación viene de los aranceles o no? ¿Vale? Para mí es como si viene de pedos de unicornio, ¿no? Inflación es inflación. Sí, una es más artificial que la otra, aunque todas lo son porque vienen de sus máquinas de imprimir, pero no es estructural de la misma manera. No creo que el ciclo inflacionario se parezca tanto al de la década de los 70, y lo pienso así porque cuando tuvimos estas oleadas secundarias de inflación, en realidad fue mientras la tasa de paro estaba bajando, lo que significa que la inflación salarial estaba subiendo, lo que apoyaba esa ola secundaria y terciaria de inflación. O sea, el paro bajaba y la inflación subía. Pero en este ciclo tenemos lo contrario. En este momento hay una inflación a la baja y una tasa del paro a la alza. Por eso me gusta compararla más con la década de los 70, pero si lo hago, no me gusta hacerlo, me gusta hacerlo a nivel técnico, pero a nivel macro estamos viendo esta discrepancia. Por eso no me gusta tanto compararlo, pero creo que a nivel técnico, a nivel acción de precio, se parecía mucho. Pero estoy hablando de estas discrepancias que había, ¿no? Porque el macro termina influenciando mucho en si seguiremos siguiendo este análogo de los 70, que yo creo que no. Porque a nivel técnico aún no nos hemos desviado a nivel gráfico, ¿no?, de este análogo. Sigue encajando, ¿vale? Si quizás por culpa de los aranceles, cuando dentro de 3 meses, 2 meses ya, ¿no?, o las que sean, unas cuantas semanas, dicen, vuelve a haber aranceles, tienen que subir sus precios de forma artificial, o que sea un 10, un 20%, lo que sea, porque tienen que repercutir los aranceles al consumidor, entonces tal vez se produzca una segunda oleada de inflación y sí que empieza, ¿no?, a aparecer aún más la década de los 70, y entonces nos podemos fiar de estos análogos. Y claro, algunos dirán, mira, la Fed de Atlanta dice que hay una recesión porque el PIB del primer trimestre va a ser negativo. Este indicador dice que hay recesiones y los recortes de empleo del Challenger dicen que es probable que estemos entrando en una recesión. Algunos podrían alegar a esto. Y realmente a todas estas cosas solo les presto atención porque hemos caído un 20%. Pero hemos visto estos ejemplos antes, ¿no?, en 1998, que inmediatamente llevó a un movimiento al alza. O la de 1987, que no sé qué coño pasó, pero el mercado cayó un 36% y de alguna manera no hubo recesión. En esas épocas la tasa del paro estaba bajando y no dejó de bajar solo porque el mercado se desplomó. Quizás no teníamos una curva de rendimiento invertida en ese entonces, así que tal vez eso tuvo algo que ver, pero fue una caída que podríamos decir considerable. Finalmente encontró soporte. Incluso entonces encontró apoyo en la media móvil de 200 semanas que aún no hemos tocado en nuestro caso, ¿vale?
A lo que nos lleva al resumen de este punto final, la media móvil de 200 semanas. Cuando el presidente Reagan asumió el cargo de la presidencia, el mercado finalmente encontró apoyo en la media móvil de 200 semanas, aunque bueno, técnicamente finalmente terminó cayendo por debajo, pero no por mucho tiempo, ¿no? Solo un 8% extra. Bueno, en el S&P 500 un 8% extra es realmente una hostia considerable. Lo que pasa es que esto no sucedió hasta septiembre del año posterior a las elecciones y en comparación con ahora mismo, el mercado ni siquiera se ha acercado mucho a esa línea de 200 semanas, que como decía, se acercaría más o menos a los niveles de 4.600, 4.700. Así que, en resumen, me gustaría ver esta caída del S&P 500 hacia la media móvil de 200 semanas. Y si sucede este mes, sería perfecto para que encajara con la tesis del flash crash cripto, ¿vale? De un false breakout, una falsa ruptura que entonces crashearan las criptos. Lógicamente, todo tendría que encajar a la vez, o tendría que encajar al mismo tiempo, incluso si las criptos llevaran cierto retraso. Lo seguiremos vigilando desde aquí. Nos vemos próximamente en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.